Yo creo que este es un tema de amores y odios, de celebraciones, ay sí, y de momentos que uno dice, ay no, ¿por qué ahora? Pero es un tema que es supremamente natural, que es supremamente hermoso si uno entiende, si uno alcanza a entenderlo, aprende a conocerlo y a conocerse, y como estaba diciendo Sandra, la educación en este tema yo creo que es crucial y fundamental. Hoy nuestra invitada con este tema que está buenísimo es Melissa Trujillo. Ella es educadora menstrual y de métodos de reconocimiento de la fertilidad. Qué emoción tenerte por aquí. Ay, gracias Aleja, y gracias Olguita, y gracias Sandra. Qué maravilla tenerte aquí. No sé por qué, lo que decía ahorita Sandra, hasta nombre le tenemos. Que la regla, que aquella, que me vino, un montón de cosas. Andrés, hasta nombre no me de la hombre conocía tiene. tantos. Pero no sé por qué algo que es tan normal, que es tan natural y que es parte de nuestro mismo proceso y celebración de ser mujeres, tiene tantos estigmas y tantas dificultades, no solo de comunicación, sino de cómo lo vive y cómo lo asume la persona que está pasando por la menstruación. Esa es la primera pregunta y es, dentro de tu experiencia, ¿qué crees que es lo que pasa? Porque hay veces estigmatizamos y tachamos tanto a algo que es tan maravilloso como que nos está mostrando, hey, usted puede dar vida, usted es una mujer, bienvenida a lo que su género es, ¿o no? Y está sana, además. Exacto, ya voy a hablar de eso, sí. Vean, es un tema que viene de historia, o sea, históricamente para nosotras y para la sociedad en general ha sido un tema tabú, un tema estigma, como tú lo decías. Y eso tiene que ver con no reconocer los procesos de las mujeres como procesos naturales. Siempre todo lo de las mujeres lo hemos intentado llevar hacia el juicio, hacia el estigma, hacia el tabú. Entonces, lo primero es entender que la menstruación y el ciclo menstrual ovulatorio como tal es un proceso biopsicosocial. Nos atraviesa tanto en la dimensión física como en cómo nos desenvolvemos en la sociedad, cómo lo vivimos dentro de las familias. Y la familia como núcleo de la sociedad es el primer actor que tiene que estar ahí normalizando este tipo de procesos para que en el futuro, cuando la niña ya crece, se hace adolescente, se hace adulta, se trate con la mayor naturalidad posible, y así es que lo podemos ir replicando pues en las siguientes generaciones. Pero lo primero es la familia. Hace poco, yo creo que no se fue mucho, hubo una campaña que decían, ah, es que estás de mal humor, ah, es porque estás en tus días. O sea, que todo se lo achacaban precisamente a ese ciclo hormonal. Entonces, si estabas de mal humor, si no querías hablar con nadie, si estabas triste, si tenías cambios, entonces decían, ah, es que debe estar en sus días, debe tener la regla, es que, y entonces uno decía, no, venga, es que ¿por qué no normalizamos el tema? Y esto no depende solo de la regla, esto depende de que soy mujer y como tal podría sentir todas estas emociones y poder validar sus emociones sin tenerle que echar la culpa a nadie, porque eso más allá lo único que habla es que soy una mujer saludable. Exactamente, es que viene tanto de la sociedad y la sociedad muy permeada también por el influjo de la publicidad y del marketing. En todas partes, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado que lo que tú decías, que estás hormonal, entonces tienes la menstruación, que tus altibajos se ven a la menstruación y ni siquiera diciendo la palabra menstruación? Entonces, también todo tiene que ver con la educación. Y lo que dices es muy importante, que también lo mencionó Aleja ahorita, y es que la menstruación o el ciclo menstrual como tal es el quinto signo vital de las mujeres, es algo reconocido desde la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia. Quinto signo vital, al igual que la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la temperatura. Entonces, cuando nosotras y empezando por nosotras, porque somos las que primero debemos coger la batuta en este tema, nos hacemos conscientes de que estamos ante un signo de salud y que normalmente vamos a hablar de presión arterial, por ejemplo, ¿por qué no hablar en el mismo sentido de menstruación y de ciclo menstrual? A mí aquí se me ocurren dos preguntas. La primera está relacionada con lo que hablábamos de las emociones y del estar hormonal, y es el tema de que yo creo que todas las mujeres lo vivimos de una forma completamente diferente, y para una será es que estás exagerando, pero para otra será es que yo también lo he vivido, ¿cierto? Todo el mundo tiene sus ciclos completamente diferentes. Eso no es cierto. Es así. Pero, ¿y es tan cultural o realmente es orgánico? O sea, lo que voy es,
esos cambios de humor, lo voy a hablar bajo la experiencia mía y con las mujeres que vivo, ¿cierto? En el caso mío, jamás he tenido nada, pues, ni un cólico, no me da mal genio, no me da ganas de llorar, a mí eso no me importa. Ay, afortunada, Como sí. vienen, ay, pare de contar. Pero vengo de una mamá que me lo normalizó mucho como tema. Sin embargo, yo se lo normalicé también a mi hija y para mi hija es una tortura. Entonces, eso me lleva a preguntar si es tan cultural o de educación o si tiene una parte realmente orgánica que también influye. Tiene ambas cosas y no lo podemos desconocer. En todas las mujeres es diferente. Nuestros cuerpos de mujeres son diferentes, nuestra biología es diferente y tenemos unas predisposiciones también genéticas que nos llevan a experimentar unos síntomas u otros. Pero he escuchado mucho, pues digamos a lo largo de mi trabajo, lo que tú comentas, en familias donde el tema se normaliza, donde se habla con las niñas desde muy temprana edad de qué es esto que nos sucede cuando crecemos y se habla abiertamente del ciclo menstrual, esa sintomatología disminuye o incluso yo creo que tiene más que ver con cómo la afrontamos. Entonces sí, me dio un cólico, qué pereza, pero o me voy a acostar a dormir, o me voy a cuidar hoy, o me voy a poner la cobijita caliente y la compresa y voy a estar bien. Si yo lo asumo desde ahí como más como un momento de retiro que mi cuerpo está pidiéndome y no como una tortura, entonces también esa forma en la que encaramos esas situaciones también cambia. Eli, vamos a hacer una cosa porque creo que alrededor de este tema todavía hay muchas preguntas. Yo en lo personal tengo muchas preguntas. Vamos entonces a ir a un corte chiquitico mientras ustedes van, se preparan el cafecito, van al baño, lo que sea, le dicen a la gente, no me molesten que están hablando muy bueno. Y ya volvemos. Ay, súper bueno, si tienen preguntas, mándenlas al WhatsApp. Que estoy hormonal, no me molesta que estoy hormonal. Niñas, volviendo al tema de la menstruación, yo me quedé con una duda y es que mencionamos que era el quinto signo vital de las mujeres. ¿Qué pasa entonces con estos métodos anticonceptivos que suprimen la menstruación? Bueno, la pregunta del millón. Como tú dijiste, suprimen la ovulación y la ovulación es un signo de salud. Como hablábamos ahorita, la ovulación da cuenta de que todo en el resto del cuerpo está bien, está funcionando, está balanceado y entonces mi cuerpo puede decir, ah, bueno, como todo está bien, me puedo reproducir en este momento. Entonces, cuando suprimimos la ovulación, estamos suprimiendo un signo vital y por otra parte, con la ovulación está anclada a una producción de hormonas que solo se producen si ovulamos y estamos suprimiendo al cuerpo pues de tener estas hormonas que son tan importantes. Pero eso no es como decían las mamás, no, ¿usted qué va a tomar eso? Y entonces esa sangre, ¿para dónde se va a ir? Tampoco es así, ¿cierto? No, tampoco había escuchado eso. Eso me decía mi mamá. No, tampoco es así. Sí se alcanza a producir un poquito del endometrio, que es finalmente lo que sangramos durante la menstruación, pero no se alcanza a producir pues al nivel adecuado que se produciría si no tuviéramos las pastillas y la peor cosa que pasa cuando las tomamos o cuando estamos con otro anticonceptivo es que no hay progesterona, que es una hormona de mantenimiento. Sí. Entonces, además de sostener ese endometrio y nutrir lo que va a ser como la casita de un posible embrión en algún momento, si ocurriera un embarazo, nos privamos de esa hormona de mantenimiento en todo el cuerpo, entonces ya el sistema nervioso no la tiene, entonces podemos sentirnos más irritables, más ansiosas, ya podemos tender hacia la depresión. Ve, qué rico. Entonces ahí vienen las cosas emocionales que decías ahorita. Que estés acá porque, pues yo sí tengo que decir, yo esa educación, pues o con mi mamá hablar a profundidad del tema de la menstruación, no fue una conversación, muy seguramente mi mamá está viendo en este momento, mamá, me la acabaste viendo, pero siento que podría ser algo interesante para esas mamás, esas abuelas que hoy nos están viendo, son estas niñas que ya están pasando esta etapa y dice, ¿cómo hablo de este tema? ¿Cómo la introduzco en este tema? ¿Cómo le hago amigable y que ella sienta que hace parte de ella y que es saludable? O sea, ¿por dónde arranco? ¿Cómo doy ese discurso? Bueno, es muy importante haber naturalizado estos temas desde que son más pequeños. Entonces, desde que más temprano en la vida, tanto de los niños como de las niñas, se hable de temas de sexualidad, más natural va a ser que cuando ya llega el momento a sus 8, 9, 10 años de abrirle un poquito más esa temática, pues sea más natural y lo cojan de manera más tranquila. Si ya no se ha hecho, una buena opción es buscar como también de parte de los papás o de los cuidadores, educación, ellos primero.
educarse ellos, entender los procesos ellos, para ya saber cómo expresárselo a las niñas. A mí me parece súper importante esto que estás tocando, porque creo que el tema de educación no debe ir solamente en una vía. Es decir, si soy una mamá de una hija mujer, única y exclusivamente no debería hablar con mi niña de ese tema, sino que si tengo un hijo hombre, también debería hablarlo y normalizar el tema para que él entendiera un poco el proceso por el cual atraviesa la mujer, ¿o no? Claro, claro, totalmente. Y es que en los colegios, por ejemplo, esa debería ser la vía, bueno, y también en las familias, como lo dices, porque eso hace que tanto los niños como las niñas, al entender el proceso, sean más empáticos. Muchas de las dificultades que las niñas viven con su menstruación es porque en el colegio un amiguito le hizo bullying, o le dijeron esto, o les da pena hablarle a los compañeritos. Hay una cosa que me parece súper chévere también, y es que eso debería ser recibido como una fiesta. Entonces, así como hay el kit de los dientecitos, hay un kit menstrual también para las niñas que se debería como hablar. La mayoría de los papás, hay veces cuando a las hijas les viene, como somos y tenemos tantos juicios y tenemos tantas creencias y tenemos tantos miedos, de una u otra forma decimos, ay, ya le vino a mi niña, va a dejar de ser niña, se va a convertir en joven y empiezan los riesgos. Y eso hace que tenga una carga de pronto ese proceso que es completamente natural, ¿o no? Claro, es que desde ahí, desde el prejuicio de nuestras personas cuidadoras, que son como las que tienen mayor autoridad en la vida de una niña o de un niño, que te estén diciendo, ay, qué pesar, pues ya desde ahí ya empieza una predisposición para vivir esos otros 40 años con esa mentalidad. No me lo preguntan, pero los voy a compartir mi experiencia. Me encanta porque, pues bueno, al final de cuentas todos estamos aprendiendo y me parece súper chévere. Tengo que admitir que cuando, digamos, llegó esa etapa en la vida de Julieta, yo lloré 2 días seguidos. Yo me acuerdo. Yo lloré 2 días seguidos, o sea, hice un duelo, pero además nos tocó en plena pandemia y Julieta se había quedado con el papá. Entonces siempre soñé que el día que llegara, aunque ya lo habíamos hablado mucho, yo estar al lado de Julieta y poderla acompañar en ese proceso que venía, porque es un cambio muy importante. Es que lo que pasa, que llegue la menstruación a tu vida es, digamos, es un vuelco, dejas de ser niña para convertirte en mujer, porque literal ya eres mujer, aunque tengas 12, 13 años, 14 años, pues a más tardar. Pero tengo que decir que a mí me dio muy duro y lo lloré mucho, porque Julieta estaba por fuera, estaba lejos, no nos podíamos ver porque estaba en otro lugar, no nos podíamos desplazar ni ver porque estábamos en plena pandemia. Y yo decía, qué tan importante para una mamá cuando se involucra directamente con este proceso y este cambio de vida de una hija, cuando llega el periodo y no estar. No, muchachas, ustedes me hubieran visto. Yo lloraba y mi esposo me decía, ¿seguís llorando? Y yo sigo llorando. 2 días le hice duelo a ese proceso. O sea, qué tan importante es como familia uno poderse integrar al proceso. No sé qué hubiera pasado donde le hubiera tocado conmigo, hubiera sido muy feliz porque lo hubiera acompañado, pero ese proceso es complejo. O sea, no es como tan fácil, pues, o por lo menos para mí. No, y es que así debería ser. Es un proceso que es un proceso de mortuoria, es un proceso de duelo. Es dejar algo que había antes establecido y pasar a una realidad diferente. Y es algo que tiene impacto familiar. Entonces no es solamente como que la niña que está viendo eso en ese momento está atravesando ese duelo, sino también los cuidadores, la mamá, el papá. Y debería verse, como decías tú, como una fiesta, como poder hacer una transición lo más tranquila y pues incluso lo más celebrada posible, para que de ahí en adelante, sin duda, eso va a marcar la experiencia menstrual del resto de los años de la vida. Meli, tenemos una pregunta de las televidentes, pero antes yo tengo una pregunta así cortica, porque es que normalmente cuando hablamos de la menstruación, generalmente se conocen solamente 2 fases, pero hay más fases que solamente esas 2, que es la ovulación y ni siquiera me sé la otra, pero sé que he leído, porque la verdad no sé cuáles son, pero creo que hay una fase lutea, una fase... Son como las fases de la luna. Exacto, pero ¿de qué se tratan? Y a lo largo de la vida, cuando una mujer va creciendo, digamos que todas estas sensaciones alrededor de la menstruación van cambiando también. Sí, entonces, hay como 2 maneras de nombrar esas fases. Una es simplemente dividiendo el ciclo en 2 partes. La primera sería la fase folicular, está como mediada por la ovulación, y luego seguiría la fase lútea, que es la fase después de la ovulación. Y otra manera de nombrarlo sería fase menstrual, fase preovulatoria y fase postovulatoria, con la mitad
aproximadamente en la mitad, porque eso no siempre pasa en la mitad exacta del ciclo, estaría la ovulación. La ovulación entonces es como el evento cumbre del ciclo y es lo que marca si cómo vamos a vivir luego la fase lútea, cómo va a llegar mi siguiente sangrado, etc. Y ahí sí hay un cambio, el ojo más brillante, el pelo no sé qué, más ganas de expresarse, y ese cambio sí es obviamente, y eso es antropología pura, pues, es nuestra necesidad de prevalecer como raza. Eso sí es así. Como ¿cierto? especie, Ajá. así es. Aquí tenemos a Susana preguntando, hola, buenas tardes, una pregunta, cuando uno tiene el periodo menstrual, ¿uno suda? ¿Qué hago? Bueno, muchas veces lo que pasa también es con la menstruación es que es una inflamación fisiológica. Si estamos inflamados, pues hablando de cualquier tipo de inflamación, puede haber ese exceso de calor en el cuerpo, entonces sí, puede haber sudor, puede ser que tengas más calor, podría pasar, pero no le pasa a todas. Como les decía ahorita, es un proceso que se vive Cada de caso es manera muy individual. Vivirlo de manera individual es lo que vamos a hacer contigo, porque este fin de semana tienes un taller precisamente para hablar de la menstruación, ¿cierto? Así es. Ajá. Este sábado inicia un curso que es como un viaje al ciclo menstrual, se llama Viaje al Método Sintotérmico. Es un viaje de más o menos, bueno, son 2 meses en los que nos vemos semanalmente y ya luego tenemos unos seguimientos y es para reconectarnos con el ciclo, para aprender cómo usarlo a nuestro favor, sea que queramos evitar un embarazo o que queramos buscar un embarazo. Entonces, bueno, muy invitada. ¿Cómo te encontramos en Instagram? @monteamazona en Instagram. Me encanta. Ay, me parece súper chévere. Yo creo que uno cuando logra hacer las paces con este ciclo vital de nuestras vidas, yo creo que entiende hasta leer su cuerpo, ¿no? O sea, uno ya entiende, estoy a punto de que me venga, me siento más sensible y empieza una exploración de escucharse en un mundo en el que vivimos tan agitado, donde no hay tiempo para nada, dedicarnos tiempo a nosotros y leer nuestro cuerpo, saber cómo nos estamos comportando. Eso es un regalo que uno debería darse mensualmente. Bueno, más temas en las 3 gracias, por supuesto, claro que sí, será después de este corte, así que usted no se mueva, que nosotras ya regresamos.